Estamos en medio de una serie y pues la semana pasada que no pude venir les traigo saludos de las iglesias del sur, casas de oración, pero del sur de Guanajuato, no crean que me fui más allá. De Salamanca, Irapuato, Celaya, estuvimos ahí con los hermanos de las iglesias que ministramos aquí en el Bajío y pues reciban un saludo de sus hermanos, casas de oración, que además pues alégrense de que las iglesias están caminando bien, los pastores están trabajando adecuadamente y pues creciendo en la fe. Y tuvimos el privilegio del gozo de volverlos a ver, tantos hermanos que en el momento de establecer las iglesias, pues conocemos a casi prácticamente a todos, pero hay una gran alegría en mi corazón siempre que voy, que no conozco mucha gente, a muchos hermanos. ¿Y eso qué significa? Que hay crecimiento, ¿verdad? Y eso siempre me llena de gozo. Antes de que me sienta ofendido, me da gusto que no me conozcan. Es importante que conozcan a quién es, a Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, no vamos a incorporarnos esta semana todavía a nuestra serie El Gozo del Señor, que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Se atraviesa en esta semana ciertas tradiciones, festividades que sabemos acaparan la atención ya a nivel mundial y que en México pues forma parte de una tradición o de una fiesta, de una forma de establecer o de sostener, dicen que la cultura, el folclore, cuando en realidad sabemos que desde el punto de vista de Dios es algo muy distinto. Y aunque son enseñanzas que continuamente cada año se tienen que dar, hoy vamos a establecer nuevamente esta enseñanza con ustedes y vamos a poner este título a la enseñanza: Tradición o culto a la muerte. ¿Usted qué cree que sea? Tradición o culto a la muerte. Y bueno, vamos a usar mucho la Escritura porque tenemos que establecer nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Y en el libro de Juan, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, leemos: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Estamos estrenando Biblia en el proyector y pues los que no desenfunden rápido pueden ver ahí la escritura, ¿verdad? Y así nos podemos ir un poquito más fácil. Mire, muerte a vida. Y eso es precisamente lo que vino a dar Jesucristo a la humanidad, pasar de muerte a vida. Pero es una muerte espiritual a una vida espiritual diferente que evidentemente pues incluye nuestras tres áreas. Acuérdense que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Imagine cuál sería la condición espiritual de nosotros o del hombre en general. ¿Cuál sería su destino eterno sin la gracia de Dios? ¿Se podría usted imaginar su vida sin la gracia? Sin la obra redentora de Jesucristo, sin haber experimentado su misericordia, su perdón, sin la posibilidad de un nacimiento nuevo, sin resurrección, ni la promesa de vida eterna en los cielos. ¿Se puede imaginar ese panorama? Pues yo creo que nada más de pensarlo nos pone la piel chinita, ¿verdad? ¿Pero qué cree? De ahí venimos. Y precisamente ese es el poder de la gracia. ¿Qué sería de nosotros si simplemente todo acabara con nuestra muerte física? Una vida sin esperanza, sin fe, ni la certidumbre de una nueva oportunidad. Porque lo que sí sabemos por la palabra de Dios es que al morir el cuerpo, ¿a dónde va? ¿A dónde regresa? Al polvo. El envase se acaba, mis hermanos. El aliento del espíritu regresa al Señor porque se le pertenece a Él. Pero el alma, la esencia de usted, mi esencia misma, donde radican mis emociones, mis pensamientos, o sea, el yo, solo tiene dos destinos eternos:
eternos los dos, según lo que haya creído. ¿Sí sabe cómo se llama uno? El más bonito es el cielo, es el que todos decimos, el cielo, pero el otro tiene un nombre, se llama infierno, y casi a nadie le gusta decirlo, pero ese es el destino eterno de quien no cree, el que no ha pasado de muerte a vida. La muerte física, mis hermanos, y espiritual son consecuencia del pecado, y fue lo que Jesucristo con su sacrificio vino a redimir, dejando el camino abierto al Padre y a la vida eterna. Su muerte en la cruz, como esencia de su sacrificio, fue algo terriblemente doloroso de manera física, pero incomparable con el dolor angustiante que sufrió cuando las tinieblas cubrieron el monte Calvario, el pecado del mundo le estaba siendo remitido. Mire, ese impactante momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Padre tuvo que desviar la mirada de su Hijo y se interrumpe una comunión perfecta por la separación que producía el pecado. Nuestro Señor estaba en ese momento cargando el pecado del mundo, lo estaba redimiendo en la cruz. Y en ese momento esa separación nos muestra el dolor que ya sentía anticipadamente en el Getsemaní, cuando sabía que en la cruz, ya en la condición de pecado, iba a recibir la ira de Dios, y con el clamor, Padre, ¿por qué me has abandonado?, expresa la terrible angustia de estar apartado del Padre. Esa es la consecuencia del pecado. Ahora, escuche esto. Si necesariamente hubo una separación, una pérdida de comunión entre el Padre y el Hijo a causa del pecado, dígame qué puede esperar cualquiera de nosotros cuando peca. Dígame qué podemos esperar. Sea ignorante de su condición o que diciéndose cristiano peque deliberadamente, lo cual es mucho más grave. La palabra muerte o morir en el hebreo es el vocablo mawed. Se traduce como separación, pero también hace alusión al reino de los muertos, al Sheol, al infierno. Mawed. Y la muerte no era para el hombre. ¿Sí sabía usted que el hombre no fue diseñado para morir, sino para vivir? Pero se convirtió en el final natural de su vida sobre la tierra para ser entregado al lugar de los muertos como evidencia del castigo por cuanto desobedeció, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, el destino de la humanidad siempre ha estado en las manos de Dios. Sin embargo, la muerte física y su separación espiritual no estaban en los planes del Señor antes de la desobediencia del hombre, quien tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo ¿qué? Volverás. Así de simple. Por esa causa, todos los seres humanos, en principio, todos nos vamos a morir. ¿O alguien de aquí es eterno? No, a nadie le gusta hablar de eso. Pero todos vamos a morir. Y la muerte puede sobrevenir a cualquiera, en cualquier momento, en la manera como el Señor determine para cada uno. ¿Sí está de acuerdo con eso? Bueno, aunque no esté de acuerdo, así es, ¿verdad? Y hay algo: el hombre no puede evitar la muerte física porque es un proceso natural, pero sí tiene la oportunidad de evitar la muerte espiritual. Y esa es la gracia. Esa muerte espiritual que lo separa de Dios y lo conduce a la perdición eterna, pero solamente si cree en la obra de redención en Cristo Jesús. El problema es tener los ojos puestos en las cosas tangibles. Que el hombre tiene más miedo a veces de perder las cosas materiales y la vida física que perder la vida eterna que Dios le ha provisto por medio de Jesús. Si se da cuenta que la mirada del hombre, estoy hablando del hombre natural, el que no conoce a Dios, está perdidamente enamorado de su vida, de las cosas del mundo, de todo lo que acontece, como que si fuera ser eterno. Sin embargo, las cosas son muy distintas. Y Dios proveyó al hombre de su aliento espiritual para tener acceso a Él.
Por eso podemos acceder a Él, aunque no le conozcamos, porque su aliento de vida nos permite entender que hay alguien por encima de todas las cosas que nos permite entender, aún ignorando las Escrituras, que hay algo superior a nosotros. Sin embargo, el hombre, desde el principio, se ha desviado, mis hermanos, precisamente a causa de su carnalidad, a causa de su naturaleza, y busca las cosas eternas a través de diversas prácticas, a través de diversos conductos, recursos, formatos que se ha inventado, ritualismos, religiones, donde desde el principio la gran mayoría de los pueblos paganos, desde la antigüedad, como parte de su cultura o su religión, creen en una vida eterna después de la muerte física, sí. Y ese conocimiento, ¿quién se los dio? ¿Cómo es posible que sepan o que tengan una tendencia a pensar en las cosas eternas? La respuesta está en la Escritura. En Romanos 1:19, ahí vamos a leer qué es lo que hace que el hombre pueda darse cuenta de la creación y de su Creador. Dice así: porque lo que hizo Dios, estamos usando la versión de Reina Valera actualizada, por si alguno solamente vea en la traducción que traiga. Dice: porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, porque Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos. Por ahí usted debe de leer: se hicieron necios, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, esa ha sido la historia del hombre a lo largo de todo el tiempo, negando a su Creador, en esa pretensión de ser individual, de ejercer lo que sabemos que el libre albedrío nos lo dio el Señor, pero ejercerlo a su manera. Y así, a través de diferentes formas como recursos para acercarse al Señor, pero en la condición de pecado, en la condición de ignorancia, alcanzar la vida eterna conforme a sus creencias. Recursos que ha establecido a través de complejos rituales que finalmente solamente forman parte de tradiciones, se llegaron a conformar de manera cultural, de manera tradicional, y pasaron a ser en algún tiempo lo más importante para ellos, para pasar de la muerte física a la vida eterna. Y mire, había ciertos, ¿cómo le podría decir?, instrumentos religiosos, rituales fúnebres, en ocasiones hasta sanguinarios, en los que podían ellos pensar y asegurar la vida eterna de la persona que moría, donde las ofrendas físicas y materiales son imprescindibles, con el fin de allanar el camino a los difuntos para procurarles plenitud y gozo, descanso eterno en el más allá. Voy a dar dos ejemplos. Uno es el de los egipcios, del antiguo Egipto. Dentro de sus costumbres funerarias, uno de sus ritos más importantes era la momificación, donde lo hacían a través de determinados procesos que tenía que ver desde recitar hechizos mágicos, y donde para ellos mantener el cuerpo intacto sin llegar a la putrefacción era muy importante, porque eso les permitía como asegurar su fuerza vital para tener un sitio donde habitar tras la muerte. Fíjese lo que ellos pensaban, y estamos hablando de miles y miles de años. Los egipcios creían que el corazón era el centro de la razón y la parte mágica del cuerpo.
De manera que un sacerdote con una máscara de Anubis, que es el guardián de la necrópolis, hacía un corte abdominal, se sacaban las vísceras, las lavaban por dentro y por fuera con vino de palma, los pulmones, hígado, intestinos, estómago, se guardaban aparte en vasos llamados canopos. El corazón se dejaba intacto, el cerebro lo extraían rompiendo la capa del hueso de la cavidad nasal, introducían una vara en forma de garfio y por la nariz, agitando el cerebro, lo hacían líquido para sacarlo. ¡Qué doloroso! Bueno, ya estaban muertos, pero nada más de imaginármelo. Limpiaban el cráneo con lino, lo cubrían con resina caliente para sellarlo. El cuerpo se sumergía en atrón, es una sal, le llamaban sal divina, que son sales minerales diluidas, y durante 40 días ahí se metía el cuerpo. La alta concentración de sales prevenía bacterias, descomposición. Después se envolvía con tiras de lino pegadas al cuerpo, se introducían amuletos mágicos para protegerlos de los espíritus malignos y ayudar a esta alma a su viaje al otro mundo. Después la momia era reanimada por el sacerdote por un ritual que se llamaba ritual de la apertura de la boca, pronunciando hechizos, y se tocaba la boca de la momia con una herramienta, se le abría. Esta ceremonia era para asegurarse que pudiera hablar y respirar en la otra vida. Sí, pues sí está. Del mismo modo, el sacerdote reanimaba brazos, piernas, otras partes del cuerpo para realizar lo que pudiese hacer en el otro lado. Bueno, así era enterrado en un sarcófago, acompañado de oro, pertenencias, animales, comida. Si el hombre era muy importante, aún sus sirvientes eran enterrados con él vivos, para acompañarlo y proveerle de todo lo necesario para la otra vida. Fíjese todo lo que hacían, pero aquí la situación está en que tenían una expectativa de la vida eterna. Los aztecas, vamos a ver solamente de estos dos. Ellos, quienes morían por causas naturales y no eran objeto de algún sacrificio humano, porque sí recuerda que aquí se practicaba el sacrificio humano. Bueno, a los que no les hacían ese sacrificio, se les ataba en cuclillas, en posición fetal, con mantas, papeles tipo papiro. Bueno, se les colocaba una piedra dejada en la boca. Esto simbolizaba el corazón y el espíritu del fallecido. Se ponía entre sus manos un jarrón con agua que les serviría en el inframundo. Cremaban el cuerpo finalmente con las pertenencias, las enterraban, las protegían de esa manera del frío al que se enfrentaba en el otro mundo. Luego de incinerar el cadáver, los ancianos rociaban los restos y las cenizas las colocaban en un jarrón y se enterraban en su propia casa, junto con ofrendas y regalos para ayudarles a pasar al otro mundo. Normalmente estas casas se abandonaban por el temor, pues tenían allá al muerto abajo, ¿verdad? Bueno, ¿a qué los llevo con esto? Considerar cómo la mayoría de las religiones, sectas, diferentes formas de pensamiento, con diferentes tipos de prácticas y rituales, cuando se ignora la verdad del Evangelio de Cristo, pues hay quienes tienen que recurrir a este tipo de situaciones. Incluso hay quienes creen que pueden abonar por adelantado para su salvación eterna. Y vemos religiones, grandes religiones o sectas como el catolicismo romano y sus innumerables obras, llámense mandas, indulgencias, misas. Sectas como la de los roselistas o testigos de Jehová, quienes consideran que las obras invertidas en propagar su creencia es una forma para ganar el cielo. Los de ahora llamados santos de los últimos días, que son los mormones, quienes creen que por esa obra y cumplimiento de su misión terrenal alcanzarán la eternidad reinando en alguna estrella del firmamento. Es lo que creen. Todas las religiones, atribuyendo la posibilidad de ganar la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Mediante cualquier obra personal, de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a su culto, de acuerdo a su tradición.
Es decir, se prefiere hacer cualquier cosa por ganar la salvación de manera personal a rendirse a la voluntad de Dios. Y muchos incluso optan por lo sobrenatural, a ese grado. ¿Qué es más fácil, mis hermanos? Que alguien se arrepienta de sus pecados reconociendo sus faltas y al pedir perdón, hacer de nuevo, el Espíritu Santo lo empiece a guiar y empiece a cambiar de vida, empiece a santificar su vida y su vida cambie, a pretender por obras ser salvo y seguir haciendo lo que le da la gana? Bueno, es más fácil eso. Y eso es lo que las personas, el hombre desea, seguir haciendo lo que le da la gana. Y esta ignorancia ha llevado a la humanidad a la práctica hasta de dar culto a los muertos, con todo lo que esto implica. Al no tener la fe necesaria y suficiente para esperar con certeza lo que no ven, creen que al terminar la vida es necesario hacer algo para alcanzar la vida eterna. Y una doctrina que acapara la atención desviando de la verdad a millones, aquí en la parte occidental del planeta, es uno de esos tantos dogmas de la Iglesia romana tradicional que sostienen que el hombre, después de morir físicamente, su alma es enviada a un lugar llamado purgatorio. Sí sabe de eso, ¿verdad? Claro que sabe de ahí, la mayoría de ahí venimos. Para esta institución, el purgatorio es un lugar donde van a parar todas las almas de sus seguidores, o sea, de los que creen en esto, pensando en que como han muerto en gracia, porque ellos dicen que solo la iglesia salva, pero todavía al no ser libres de toda imperfección, necesitan ser libradas de la culpa de sus pecados. Y como castigo temporal, es necesario pasar por un tiempo de condena, tortura y llamas de fuego, para luego ser rescatadas por los vivos y ser enviadas al cielo. Eso es lo que ellos creen y enseñan, que el castigo por haber pecado no se quita cuando se perdona la culpa, fíjese lo que creen, sino que se tiene que pagar ya sea en esta vida o en la venidera. Bueno, como apoyo a este proceso de liberación del castigo y su entrada al cielo, son fundamentales rezos, rosarios, mandas, indulgencias, es decir, obras de los vivos para abreviar las penas de los muertos, sacarlos del purgatorio y mandarlos al infierno. Bueno, sí, esa es la realidad, pero ellos piensan que los mandan al cielo. Pues es que hay que decir la verdad. No estaba, el Señor habló. Donde además, mis hermanos, hay un plus en este proceso. Echar mano a las obras de María y los santos canonizados, porque el exceso de sus méritos y buenas obras, de ahí son tomadas de una especie de banco espiritual, banco virtual, para cubrir las carencias de los que no alcanzaron a hacerlo en vida. O sea, esos que no fueron tan buenos para irse al cielo con todo y botas, esos necesitan de las indulgencias de los santos y de la Virgen María. Para apoyar este proceso, también está el sacrificio de la misa, del que dicen es propiciatorio y tiene poder para borrar pecados y satisfacer la justicia de Dios por vivos y muertos. Este dogma pretende dar al ritual de la misa el mismo poder que solo es posible y fue posible por el sacrificio de Cristo en la cruz, porque lo que ellos hacen en cada ritual es que cada vez que llevan el proceso de la transubstanciación, ¿cuál es? El momento en que por medio de un rezo el sacerdote convierte, ellos dicen literalmente, la hostia y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, y es sacrificado nuevamente en la cruz para redención. Eso significa comer la hostia, por si no lo sabía. Con ello están expresando que si bien el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar la culpa, no lo fue para cancelar el castigo. De ahí la necesidad de depender de la iglesia, porque ellos dicen que solo la iglesia ¿qué? Salva. Por tanto,
Todos tienen que ir al purgatorio para pagar esa cuenta pendiente de castigo. Y en el caso de los bebés sin bautizarse, pues los mandaban al limbo, pero ya desde hace unos años, pues esa doctrina ya les estorbó, ¿verdad? Ya no se van al limbo, ahora no sé a dónde se van. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En principio no existe un solo texto donde hable del purgatorio, para comenzar. Bíblicamente no existe un lugar a donde vayan las almas a pagar por su pecado antes de llegar al cielo. La Escritura habla de 2 lugares para pasar la eternidad, cielo e infierno. También, debido a la naturaleza del pecado, todos estamos condenados a la muerte eterna. También eso dice la Biblia. Sin embargo, Jesucristo con su sacrificio en la cruz, al satisfacer la justicia del Padre, con su sangre nos redimió y por tanto su muerte es suficiente para pagar el castigo de todas nuestras transgresiones. Vamos a Hebreos 10:12, vamos a soportar esto con la Escritura. Mire, esta enseñanza le va a dar a usted muchos elementos bíblicos para poder contestar muchas preguntas que se hacen durante estas fechas, y sin necesidad de que usted entre en una contención, una pelea, una competencia, simplemente establecer con la Biblia las verdades que pueden hacer que muchos volteen sus ojos al Señor. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, después de ofrecer, ¿cuántas veces? Una sola vez, un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios, versículo 17, y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Sí será claro esto? Por tanto, si recibimos la salvación en Cristo, no hay por qué pagar por pecados, y mucho menos pretender hacerlo por medio de obras, indulgencias, castigos, etcétera. Ahora, si alguno debe pagar por sus pecados, será por su rechazo a Jesucristo, por no haber creído en Él, y de ahí nadie se escapa. Pero ese es el peligro de las doctrinas fundamentadas en las obras y no en la gracia: desviar la atención de las personas hacia lo oculto, lo místico, lo sobrenatural, incluidas muchas doctrinas evangélicas cristianas, mis hermanos. Todo esto tiene una versión evangélica, lamentablemente, donde hacen que las personas, los creyentes, los hermanos, dependan de las obras para agradar a Dios, para conservar su salvación y no perderla, lo cual es una blasfemia y bueno, no es el momento de explicarlo, pero es algo que no puede uno concebir, que las obras puedan generar salvación. La salvación se genera por medio de la cruz en Cristo Jesús. Ahora, para un creyente que conoce la palabra de Dios, ¿usted conoce la palabra de Dios? Sabe perfectamente su destino inmediato cuando termine su vida física. Usted sí sabe hacia dónde va. Hay una cuestión filosófica existencial del hombre: ¿de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Y la Biblia lo contesta. Sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y a dónde nos dirigimos. Tan fácil como eso, ¿verdad? Por eso, cuando un creyente parte con el Señor, si bien es normal entristecerse, extrañar a la persona por lo que significó para nosotros, ¿verdad? Pero no nos entristece como quienes no tienen esperanza ni certeza en su destino, porque sabemos que algún día los vamos a alcanzar. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. ¿Por qué dice de los que duermen? Lo vamos a explicar. Dice: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos, al tener nuestra confianza en Cristo Jesús y su resurrección, no rendimos culto a alguno que no sea el Señor. Y si alguien se nos adelanta, nos alegramos con la certeza de verle cuando llegue nuestro momento de partir con el Señor. Pero si alguno no alcanzó salvación, la Biblia enseña que nada podemos hacer por él,
Por eso los creyentes, mis hermanos, nos dedicamos a compartir el Evangelio a los vivos y dejamos en paz a los muertos, si es que la tienen, porque no se puede hacer ya nada por ellos. Y hay ciertas doctrinas dentro del cristianismo, ciertas tendencias a pensar que todavía se puede hacer algo por esa persona que murió sin Cristo. Sin embargo, sabemos que lo más importante mientras estemos aquí es mostrarles el camino a quienes aún tienen posibilidad de proceder al arrepentimiento para alcanzar misericordia, salvación, antes que la muerte los alcance a ellos. Y esa es la comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Y como ya no queda ninguna relación con quien ha muerto que no sea el recuerdo, todo lo que se trate de hacer por él o por ella es inútil y es absurdo. Se oye drástico y radical, mis hermanos, pero así es. Por eso nos tiene a nosotros que motivar, nos tiene que llevar a predicar el Evangelio y a no estarnos lamentando después del porqué espiritual de una persona que amamos. Muchos han llorado lágrimas muy amargas al haber tenido relación con mucha gente alrededor, gente amada, muy cercana, y por negligencia, por conveniencia, no les predicaron el Evangelio, no presentaron a Jesucristo en sus vidas, no fueron testimonio para ellos, y de un día a otro se dan cuenta que alguien fallece. A mí me ha tocado recibir a hermanos llorando, diciendo: Padre, ¿sabe qué, pastor? Ayer lo vi, hace una semana estaba yo con esta persona y nunca le prediqué el Evangelio. Qué terrible carga para quien tuvo la oportunidad de darle el mensaje de vida eterna, sembrar la semilla, porque sabemos que la salvación viene de Dios. Tú no eres el que lo vas a convertir, pero sí tienes tú la obligación, el mandamiento de sembrar la semilla. Dice Job 10:20: ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Antes de que vaya, ¿para qué? Para no volver. No hay regreso, mis hermanos, hay destino después de la muerte física. Ahora, imagine un cadáver en su ataúd, 3 metros bajo tierra, todo está oscuro, frío, el cuerpo corrompiéndose por la descomposición, conforme pasa el tiempo, convirtiéndose en polvo. Bueno, esa escena de huesos viejos, de huesos corruptos, a esa corrupción es a la que otros muertos, los espirituales, le lloran, le exaltan y le rinden culto. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Y como antaño se han inventado mecanismos pretendiendo a través de ritos, cultos religiosos, hacer algo por quien ha fallecido, menospreciando abiertamente la obra redentora de Cristo. Dice Salmos 49:6. Acompáñeme ahí. Libro de los Salmos 49:6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, tus recursos nunca van a ser suficientes para pagar la salvación. ¿Sí se da cuenta de esto? ¿Desde cuándo está escrito? Desde el Antiguo Testamento, mis hermanos. Escrituras como esta derriban cualquier posibilidad de poder pagar, purgar, expiar el pecado con dinero, con votos, con ofrendas, porque Dios no tiene relación con muertos, ni contesta la oración de muertos espirituales, porque Dios es un Dios de vivos. ¿Sí se da cuenta de eso?
Dice el Salmo 88:10, Salmos 88:10. Cuando lo tenga me dice ya. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Todo está en interrogantes. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? ¿Usted qué cree? La alabanza es de los vivos, no es de los muertos. Y aquí tenemos que hablar también de muertos espirituales, que no tienen una cabida dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque han negado al Señor Jesucristo. Así que nada se puede hacer por quienes murieron sin ser salvos, y evidentemente por los que ya son salvos, pues ¿qué vas a querer hacer si ya están en un lugar mejor? Mucho menos pretender, porque esta es otra de las cosas que son muy delicadas, pretender que ellos intercedan ante Dios por los vivos. Algo blasfemo y herético. Eso de que le voy a decir, mi abuelita que está más cerca de Dios, y la abuelita era bruja, ¿verdad? O murió sin Cristo. Pero como está, dicen, es que está más cerca de Dios, yo le rezo a mi abuelita para que interceda. ¿Qué? Pues que no tenemos abogado delante de Dios. No tenemos quien intercede por nosotros de día y de noche delante del Señor. Otro dogma es la reencarnación. Una creencia de doctrinas orientales, la mayoría de ellas, como el hinduismo, el budismo, taoísmo, algunas religiones africanas, pero también están los ocultistas, el espiritismo y la nueva era. ¿Sí sabe lo que es la nueva era? Es algo muy delicado que está atrayendo la atención de muchas personas. Bueno, todos estos aseguran la existencia de un alma o espíritu que viaja después de morir, evidentemente, la persona, tomando distintos cuerpos vivos que pueden ser personas, animales, con el fin de aprender y experimentar diversas vidas. Estas vidas o estas experiencias se consideran lecciones que proporciona la tierra, de manera que una persona puede reencarnar en un insecto, en un reptil, en un perro, en una vaca, en un caballo, hasta alcanzar la liberación final o unión espiritual en un estado de conciencia más alto. Usted dice, pues es que eso es irracional. A la luz de la Escritura, sí, mis hermanos, pero eso es lo que el hombre prefiere creer antes que rendirse ante las evidencias de la redención de Cristo, reconocer sus pecados y cambiar su manera de vivir y de pensar. La Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ¿cabe la reencarnación? No cabe, mis hermanos. ¿Quién ha escuchado decir, qué crees? Porque estamos en Guanajuato y allá en donde yo vivo, que es la capital, de esto es el pan diario, Fíjate que mi abuela anda penando y se me aparece y me dice que le rece, que le mande decir unas misas para que salga del tormento, y a cambio me dirá dónde dejó escondido el dinero. Y ahí tienes a los incrédulos, a los haciendo infinidad de cosas. Ahora, tú que conoces la palabra, ¿qué te atreverías a decirle a esa persona que te dice, fíjate que mi abuelita se me está apareciendo? Lo que se te aparece no es tu abuela, es un demonio que te quiere engañar. Te quiere desviar a creencias y prácticas que te van a alejar de Dios y te traerán graves consecuencias. Pero se lo dice de esa manera, mi hermano, ¿y qué cree que va a hacer? Lo va a rechazar, se va a ofender. Pero con la palabra de Dios, usted puede hacer que ese corazón se ablande, mis hermanos. Dice Job 7:9, por eso le doy varias escrituras que le permitan un soporte bíblico. Dice Job 7:9, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol y no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.
En el pasaje, recuerda aquella historia entre el rico y Lázaro, el mendigo, ¿se acuerda? ¿Qué nos enseña Jesús? Que no hay posibilidad de hacer ni siquiera contacto con los muertos, de hacer algo por ellos. En esta historia, que la puede usted leer en Lucas 16, voy a leer solamente el versículo 26, dice, cuando el rico le decía, manda a Lázaro cuando menos a que con una gotita de agua refresque mi lengua porque me estoy consumiendo en llamas de fuego. Ahí es donde sabemos que en el infierno hay llamas de fuego. Pero en el infierno, mi hermano, en el infierno. Dice, además de todo esto, una gran cima, esta cima es con S, si se da cuenta, habla de un gran abismo. Está entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. No se puede. Hay quienes han dado testimonios que han pisado el infierno. Y yo le digo, tenga cuidado hasta con lo que sueña, con lo que testifica. Y muchas veces lo hacen pues para persuadir, para manipular. En una ocasión, una señora va con el pastor y le dice, ¿qué cree que tuve este sueño? Y dice, vas a testificar, vas a testificar. Y les voy a decir por qué se emocionó tanto el pastor. Aquí Panchita les va a dar un testimonio. Estuvo ella en medio de las llamas del infierno. Y ahí va Panchita, ¿no? Todo tembloroso. Pues mis hermanos, el Señor me dio esta visión y yo estaba ahí en un sueño y sentía las llamas y yo decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? No entiendo. Dice, ten atención porque te traje aquí. Y en eso que me encuentro a la hermana, otra Panchita, que era también de la misma iglesia. Hermana, si usted era tan devota, se congregaba y tan buena, hermana, ¿qué está haciendo aquí? Es que no diezmaba. Por eso el pastor quiso que testificara. ¿Qué cree que se juntó al final? Traigan el... Mis hermanos, ¿eso es absurdo? Sí, sí es absurdo. ¿Es manipulador? Sí es manipulador. ¿Y qué cree? La gente se deja engañar porque no está enseñada con la palabra de Dios. La Biblia condena y rechaza radicalmente el que los vivos busquen o hablen con los muertos. De hecho, la práctica de esas creencias son abominación al Señor. Vaya conmigo a Deuteronomio 18:10, por favor. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 18:10 dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego. Esta era una costumbre de dedicar sus hijos a los ídolos y los quemaban vivos literalmente en ofrenda. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Todas estas prácticas están dentro de un contexto que se llama ocultismo. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabe lo que es el ocultismo? Precisamente las ciencias que se hacen en lo oculto, que no tienen que ver nada con la luz de Jesús. Y Dios no está jugando, mis hermanos. Dios nos da consejo porque Dios es celoso de nuestra santidad, de nuestro caminar. Y hay aún una sentencia de muerte para quien hable en nombre de deidades o en nombre de demonios. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Está escrito desde el libro de Levítico. Evidentemente, pues no vamos a hacer eso. No es una práctica que podamos ejercer, ni es algo que, se esté provocando esta situación. Lo estoy señalando como lo que representaba para el Señor
el que alguien hiciera este tipo de prácticas. Ahora sabemos que la muerte es ¿qué? Espiritual. Porque cuando se consulta a los muertos para adivinación, además de ser un acto deliberado de desobediencia, es porque se cree que Dios no es suficiente confiable para consultarle a Él. Y eso resulta una doble abominación al Señor. Cuando usted está pretendiendo a través de actos sobrenaturales una respuesta, está diciéndole a Dios: tú no sabes dar respuestas. ¿Se da cuenta de la abominación? Dice Isaías 8:19. Isaías 8:19. Dice: y si les dijeren, porque siempre no va a faltar el que te diga: vamos a consultar a Hermelinda, ¿verdad? Bueno, ese era de mis tiempos en los cuentos, pero no sé si ustedes la llegaron a conocer, a Hermelinda y a Aniceto, ¿verdad? Ahora son más sofisticados, ¿no? A Mira y Walter, o sea, cosas así muy nice. Pero bueno. Y si les dijeren: pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Acaso tendré yo necesidad de consultar eso si tengo a mi Dios? Bueno, la práctica de estas artes oscuras ha formado parte de la vida del hombre, ¿verdad? Y una de las expresiones más usuales precisamente es la adivinación. Y en la práctica de la adivinación se involucran distintas formas de práctica, como el chamanismo, los médiums, los clarividentes. O sea, no los estoy instruyendo, les estoy advirtiendo para que no se dejen llevar, para que no se dejen asombrar. Usan ya en la actualidad con diferentes recursos, pero siempre se han usado elementos como la arena, los huesos, las vísceras. Ahora más sofisticados, las hojas de té, el café. Para aquellos que dicen: es que me leyeron, es que el té, ¿qué puede pasar con el té? No, pues si te lo tomas, nada. Pero si le estás dando ciertos poderes de adivinación, sí es un peligro. El té, el café, las cartas, el tarot, la ouija, la quiromancia, o sea, la lectura de las manos, donde cada objeto puede desencadenar facultades clarividentes. Para eso se usa. Varias de estas prácticas se mencionan en la Biblia, mis hermanos. Mire, una de estas prácticas se llama rabdomancia, donde se arrojaban al aire palos o flechas, huesos, y estas, según su posición en que caían, tenían un significado especial, presagios. Otro era la hepatoscopía, donde la adivinación era mediante el examen del hígado o de otras vísceras, en especial de un sacrificio pagano. En Ezequiel 21:21, para que vea que era algo que se practicaba en la antigüedad y era condenado por el Señor, dice: porque el rey de Babilonia, ¿quién? Un rey pagano, evidentemente, se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. ¿Qué hacía? Estas prácticas. También está la necromancia, que es la consulta a los muertos, donde el adivino o el medium, en cierta manera, es poseído por el espíritu invocado para que el interesado hable a través de él. ¿Se imaginan las puertas que está abriendo esa persona? Y esto lo podemos ver en 1 Samuel 28:7 al 14, cuando Saúl, ¿se acuerda que consultó con una divina? ¿Sí se acuerda de eso? Y hizo que trajese, bueno, esa es otra historia, pero ahí vemos esta práctica en el Antiguo Testamento. Regresando a nuestra actualidad, y que es algo que viene en poco tiempo, en México se empezará, o ya se está empezando a dar, lo que conocemos como culto a los muertos,
Desde la semana pasada, a través de los noticieros, usted ha visto desfiles en todas partes, donde la gente se disfraza de diversas personalidades terroríficas, de todo índole. Y bueno, este tipo de prácticas, estas creencias se han llevado de una simple tradición a una necesidad de convivir con lo sobrenatural, con los muertos. Porque si bien es común que la mayoría de la gente busque lo sobrenatural, porque esa ya es algo innato, mire, ¿a cuántos de ustedes no han buscado lo sobrenatural para alcanzar felicidad, éxito, dinero y amor? Y se dice, ay no, pastor, ¿ha consultado un horóscopo alguna vez? Bueno, ahí está. Pero si nada más lo leía en el periódico, pues no lo lea. Porque ¿está usted dependiendo de eso? ¿Está usted dependiendo de lo que diga la divina? ¿Está usted viendo en la mañana hoy mismo y sale la fulanita, verdad? Y ahí vengo con toda la información y pues hago como que no veo, como que no escucho, pero estoy así, ¿verdad? Ya viene Sagitario, ya viene Leo, ya viene mi hermano. Hablábamos que si podíamos ver la televisión en Cristo, ¿se acuerda? Si podemos tener todas nuestras actividades como creyentes, tenemos que aprender a cerrar los oídos, a cerrar los ojos a las cosas que no convienen, mis hermanos. Bueno, todas estas prácticas sobrenaturales están avaladas por la religión tradicional. Y durante las fechas establecidas como Día de Muertos o Santos Difuntos, quienes creen en esto, dentro de pocos días, tratarán de persuadir al amo de las tinieblas a que permita salir a sus muertos de su lugar de tormento para convivir con ellos un ratito. Esa es la tradición. No entienden que estas prácticas están disfrazadas de salvaguardar una cultura, una tradición, pero que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Porque la intención es que desde el más allá se otorgue al alma del difunto permiso para visitar a los del más acá. Esa es la verdad. Y así agasajarlos con toda clase de atenciones y convivir con ellos. Para esto se hacen altares multicolores, adornados, muy bonitos, donde se colocan ofrendas con la comida favorita de los difuntos, el mole, pozole, tamales, pan de muerto. ¿Ya les dio hambre? Dulces, postres típicos. Si al difunto le gustaba la cerveza y el tequila, ahí va, con todo, cigarros, juguetes para las almas de los niños que también se invocan. ¿Se da cuenta de lo que esto representa? Todo se coloca junto a retratos de los difuntos, rodeados de veladoras. ¿Sabe cuál es el significado de la veladora? Es que todo tiene un sentido. Es alumbrar el camino para que lleguen. Es una invitación, un salvoconducto para que ellos puedan llegar a casa sin problemas. De esta manera, el ritual se hace así. Llegada la noche, la gente se sienta a la mesa, hay quienes comparten la comida y la bebida preparada para el festejo. ¿Y qué hacen? Recordar las anécdotas de los muertos como que si estuvieran presentes. Hay quienes le dejan el lugar donde se sentaba. Aquí se sentaba mi abuela. Y empiezan a compartir con alegría y tristeza al mismo tiempo. Ahí se le pide al difunto que interceda a Dios porque está más cerca de él. Mis hermanos, todo esto es una aberración. Es algo que tiene confundida a mucha gente y se disfraza de tradición, de fiesta. Pero espiritualmente se están tocando puertas muy delicadas. Se finaliza la reunión con la promesa de alcanzarlos, se despide a los difuntos, se les desea buen viaje de regreso al más allá, pidiendo que regresen el próximo año. La invocación a los muertos, decíamos desde el principio, es abominación al Señor, pero pretender convivir con ellos ya es una locura, mis hermanos.
y pedirle a un muerto que interceda por un vivo, ya raya en lo blasfemo. En el Salmo 106, versículo 28, Salmo 106, 28, dice: se unieron a sí mismo a Baalpeor, este era un dios, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, la paga del pecado era muerte literal. Pero aquí lo que debe importarnos es lo que se le ofrece a los muertos. No es una simple ofrenda como se le ha dado en llamar, es un sacrificio. ¿Sí ve lo que dice? Es un sacrificio. Y quien está haciendo esto está ofreciendo sacrificio a ídolos. Dice 1 Corintios 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Señor y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. El Señor guarda nuestras vidas, pero también guarda nuestra vida espiritual. Otra práctica de estas fechas es pasar días y noches enteras rindiendo culto, pero en el cementerio, donde la tumba se convierte en altar, en cama o en mesa para comer y beber. Si ha visto, bueno, no sé si usted alguna vez fue, yo imagino que sí lo hizo y ya se arrepintió, pero están los panteones saturados de personas que se pasan ahí, llevan mariachi, llevan norteño, llevan una infinidad de cosas. Bueno, Isaías 65:2. Dice así: extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Está hablando de lo que se sacrifica, de lo que se lleva. Bueno, todas estas prácticas, mis hermanos, que ya eran señaladas desde el Antiguo Testamento como aberrantes delante de Dios, son ajenas al cristianismo verdadero, porque forman parte del oscurantismo que, como en los días de Noé, solamente son señales de los últimos tiempos, mi hermano. Por eso todo esto se está acrecentando, la maldad sigue aumentando y cada vez usted va a encontrar nuevas prácticas, nuevas modalidades, nuevas formas, maquilladas de inocencia. Sin embargo, el origen de dar culto a los muertos tiene muchos años. Comenzó, fíjese cuándo comienza, cuando los llamados evangelizadores españoles, que no vinieron a evangelizar, vinieron a conquistar con violencia. Bueno, ellos al encontrar en los nativos resistencia, oposición, para lograr sus objetivos y para también involucrarlos en la doctrina católica, condescendieron con algunas de sus tradiciones y sus cultos. De esta manera, al mezclarlas con sus enseñanzas, se dio pie a una nueva forma de culto, tradición religiosa, lo cual es una amalgama de prácticas paganas de los mexicas con las tradiciones católicas españolas, lo que finalmente es lo mismo, paganismo. Y la iglesia tradicional, en su intento de tener el control religioso mediante la universalidad de la iglesia, permite la mezcla de cualquier rito pagano a sus propios ritos para ganar adeptos, para hacer proselitismo. Y esto ha sido siempre. De ahí el riesgo, mis hermanos. ¿Ya se dio cuenta de cuántas cosas nos rescató el Señor? Porque es indudable que nos identificamos con algo. Otro festejo maquillado de fiesta inocente
que compite, o sea, ya compite así, pero paralelamente con el culto a los muertos, pero igualmente abominable, es la famosa celebración del Halloween. Y esto es algo que, pues lamentablemente está ganando mucho terreno más bien en la niñez, en la juventud. Hay una tendencia natural en el hombre a ignorar los riesgos de los engaños espirituales. Y esto les lleva a aceptar no solamente tradiciones y festividades, sino también a relacionarse con lo sobrenatural sin que les importe gran cosa. Y el Halloween ha llegado a considerarse como una diversión inocente, aunque por su origen es algo mucho más peligrosa para la sociedad. ¿Por qué? Porque el origen no solamente es de carácter pagano, sino satánico, donde al ofrendar a los niños, ofrecerles dulces, en el principio estos dulces a los chocolatitos, los dulces, se les ingresaba alguna droga o vidrio molido, y al morir los niños era una ofrenda directa a Satanás. Ese es el origen de lo que nosotros ahora conocemos como me da para mi calaverita. En Estados Unidos es travesura o dulce, ¿verdad? Trick or treat. Bueno, el trabajo más artero del enemigo, mis hermanos, ha sido convencer al mundo que él no existe. Eso es la realidad. O sea, Satanás nunca se le va a presentar a usted oliendo a azufre con un tridente, así como se le personifica, todo colorado, ¿verdad? No, Satanás se le va a presentar de la manera más sutil, más atractiva, precisamente para engañarlo. Se le va a poner enfrente con lo que usted ve como normal, para que lo vea como común. Pues si todos lo hacen, si no pasa nada. No es que te pase en este momento, es lo que estás sembrando en tus hijos. Mire, aquí hay una pregunta que voy a contestar, que me han hecho directamente y que yo sé que muchos la tienen. ¿Qué hacer con sus niños, con sus adolescentes, ahora el día 31, 1 y 2, donde les han estado pidiendo, les van a pedir que participen de la fiesta en la escuela, en el trabajo, en X lugar, y que hay ahí una controversia? Usted dice, no, pues ¿qué voy a hacer? Le voy a decir qué tiene que hacer. Si a usted le dicen que su hijo tiene que llevar 1 kilo de frijol, 1 kilo de trigo, algo de cereal para un altar, y que de ahí va a depender la calificación de su niño, porque ahora lamentablemente así lo manejan, en principio ellos no tienen el derecho de establecer un tipo de religión o culto. ¿Por qué? Porque la educación tiene que ser laica, eso dice la Constitución. Pero para no meternos en complicaciones, por obediencia a la autoridad, mande el kilo de frijol, mande las lentejas, que su niño cumpla, pero no lo haga participar. Decirle, mire maestra, usted exige esto, aquí está, pero mi niño no va a venir disfrazado, mi niño no va a estar aquí. Simplemente lo que voy a hacer es cumplir civilmente por lo que la escuela le está exigiendo a mi hijo, solamente así. Y usted explíquele a su niño y a su niña, ¿verdad?, que yo le aseguro que aquí en la iglesia se les está enseñando a los niños, pero usted también lo puede hacer de una manera sana, de una manera que el niño entienda. Los niños entienden más que nosotros. De hecho, yo he escuchado a niños diciéndole a sus papás lo que no deben hacer y lo que dice deben hacer, porque lo han estudiado con la palabra de Dios. Así que usted confíe en Dios, hágalo conducente, enséñele a su niño y no lo force a participar o dé permiso para que también se involucre en este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque Halloween, como un sutil engaño, pues a muchos se les hace difícil ver algo demoníaco en niños disfrazados de zombies, de monstruos, de fantasmas, de diablos, vampiros, o a niños pidiendo su calaverita. Pues es una tradición, es inocente. Y sí, podemos verlo como una tradición inocente, pero tenemos que aprender, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el trasfondo de lo que esta representa.
porque lamentablemente la influencia de la publicidad, del mismo gobierno que permite que las tradiciones religiosas se involucren dentro de las escuelas, pues han hecho de estas costumbres no solamente una forma de vida, sino una necesidad social que muchas familias adoptan. Y fíjese lo que le voy a comentar, muchas veces son los padres de familia quienes alegan que como sus hijos forman parte de la sociedad, para evitar rechazos, no los quieren excluir de participar de estas celebraciones. Tengan cuidado en lo que permiten en sus hijos, en lo que ven sus hijos, en lo que alimentan el alma de sus niños. Porque lamentablemente estos argumentos son usados en iglesias que se dicen cristianas, de doctrinas ligeras, para agradar a sus seguidores. Y lamentablemente hay iglesias evangélico-cristianas que hasta se atreven a hacer concursos de disfraces o de meter adornos dentro de la misma. Mis hermanos, necesitamos entender que Dios es santo y cuida la vida de sus hijos. Y usted es responsable de lo que sus hijos alimenten su corazón. Todas estas celebraciones tienen un pasado histórico. No crea que son de hoy. Simplemente se han modernizado, por decirlo de alguna manera, se les ha cambiado incluso hasta las fechas que tradicionalmente se festejan. Y bueno, ahora vamos a ver, después de haber visto todos estos detalles, soluciones, porque ya vimos lo que hace el enemigo para desviar y perder a quien es seducido por diferente forma de estrategia. Pero ahora veamos lo que sí esperan quienes confiamos en el Señor, en la suficiencia de Cristo como Salvador, cuando se parte de este mundo. Proverbios 14:32 dice: el justo en su muerte tiene esperanza. Recuerda que aquel pasaje del Señor estando ya en la cruz, cuando aquel hombre le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Hechos 7:56, cuando Esteban está haciendo una defensa apologética impresionante del Evangelio de Cristo y lo están apedreando, a punto de entregar su espíritu, en Hechos 7:56 él dice: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta de lo que le permitió ver el Señor? Esteban estaba siendo apedreado por defender el Evangelio y prácticamente muriendo. Él no vio las llamas del purgatorio que le esperaban para sofocarlo. Él vio a su Salvador extendiéndole los brazos. Y eso es lo que espera a quienes confiamos en el Señor. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y si es estimada, no es para pasarlos por llama de fuego, mis hermanos. Por eso se compara la muerte de los justos como un sueño. En Daniel 12:2, porque hay quien les pregunta: bueno, ¿y entonces qué pasa con el hombre cuando muere? ¿Qué pasa? Yo le he preguntado a las personas que no creen en el Señor y te dicen: no, pues simplemente mueres, el cuerpo se va a la tierra y pues ahí ando vagando en el éter. Así dicen: ahí ando vagando en el éter, en el universo. Bueno, pues van a vagar por toda la eternidad. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. ¿Esto de qué está hablando? Del tiempo final, mis hermanos, cuando comparezcamos delante del trono de Dios. Y ese intervalo entre la muerte física de un creyente y su resurrección es descrito en la Biblia como un sueño, donde morir físicamente es como dormir, siendo la siguiente vivencia consciente estar delante del Señor para que estés con Él toda la eternidad. ¿Tú tienes conciencia de cuando estás dormido, mi hermano? Yo nada más te digo eso. Mira, si tú te duermes
y despertaras dentro de 2 años, ¿te darías cuenta que pasaron 2 años? No. Simplemente despertabas y veías el calendario y decías, ¡ay, caray! Así va a ser esto, mis hermanos. No sabemos ciertamente en ese tiempo, porque dijo el Señor, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaremos en un lugar esperando la redención final. Simplemente es esperar confiadamente en que Él nos habrá de despertar. Dice 1 Corintios 15:24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido, ¿quién es? La muerte. Entonces la muerte es enemiga, no es ni santísima, ni es la niña blanca, ni es lo que para muchos representa esta entidad que es enemiga de Dios y enemiga de nuestras almas, mis hermanos. Así, al haber dado Dios el Padre a Jesucristo su Hijo toda autoridad sobre la muerte, que es la región de los muertos, el infierno, ninguno tiene poder sobre sus redimidos, porque el mismo Señor dijo que las puertas de la muerte no prevalecerían contra su iglesia. Y esa es nuestra fe. Y algún día el Señor aparecerá en los cielos y resucitará los cuerpos de quienes confiaron y pusieron su fe en Él. ¿Esto que estamos leyendo le da paz, mi hermano? Y le tiene que dar certidumbre, pero también el conocimiento adquirido le tiene que dar a usted la capacidad de decidir cómo está usted viviendo también estos tiempos, cuando la misma sociedad se empeña en disfrazar de inocencia tradiciones, cultura, folclor, fiesta, pero en realidad lo que está haciendo es abrir puertas que algún día, en algún momento, le pueden acarrear graves consecuencias. Y termino con esta escritura, mis hermanos. Terminamos. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta es nuestra fe, mis hermanos. Mejor alentémonos, animémonos con esta certeza, con esta fe, y sostengamos nuestro corazón con el anhelo del regreso de nuestro amado Salvador Jesucristo, recordando que Él es un Dios de vivos y no de muertos, mis hermanos, y que algún día, por la fe y por la misericordia de Dios, estarás gozando de la eternidad con Él. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Póngase de pie, por favor. Y dele gracias a Dios por la vida que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, porque extiendes tu misericordia, porque enviaste a tu Hijo amado a morir, a entregar su vida,
por una causa que para nosotros era una causa perdida, un costo impagable, pero que en tu misericordia y por tu gracia, en Cristo Jesús, tenemos ahora esa libertad de entrar confiadamente al trono de la gracia. Esperamos tu regreso, Padre eterno. Esperamos tu regreso, Jesús. Tu iglesia dice: ven, Jesús, ven. Porque sabemos que ese es nuestro destino eterno, nuestro destino final. Y mientras estemos en este mundo, en esta tierra, Señor, que nuestra vida te honre, que nuestra vida sea transparente, que sea una vida de integridad, de santidad, una vida que te testifique, que precisamente lleve a quienes están muertos espiritualmente a conocerte para alcanzar misericordia. Porque a eso viniste tú, a dar vida y vida en abundancia. Así que, Padre, si en algo te hemos fallado, si hemos sido negligentes, te pedimos perdón. Si hemos desviado nuestra mirada y nuestra atención, aún nuestra fe, a causas perdidas, a hechos sobrenaturales, a lo que el mundo presenta como sano, como inocente, Señor, perdónanos si hemos hecho alguna práctica que te ha ofendido. Y comprendiendo tu santidad, tu fidelidad, nos entregamos a ti, Señor. Reiteramos nuestra fe, nuestra consagración a ti, y no voltear a nada que nos quiera desviar de tu presencia. Gracias, Padre eterno, porque sigues extendiendo tu cuidado, porque nos sigues mostrando ese cuidado a través de tu palabra, a través de la guía de tu Espíritu Santo, porque tú no quieres que nos perdamos, pero es nuestra responsabilidad escuchar tu consejo, atenderlo y ponerlo en práctica. De tal manera que al escuchar este consejo, Señor, nos damos cuenta de nuestras carencias, nuestra capacidad de caer, nuestra capacidad de desobedecer, y ahora nos ponemos delante de ti, Señor, entendiendo el riesgo de apartarnos de ti, entendiendo que apartados de ti nada somos. Así que, Padre, gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo, gracias por tu consejo, y aquí estamos, Señor, dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les acompañe, Señor.